Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto varios informes, entre ellos el informe del CIPRI, una organización internacional encargada de hacerle seguimiento al gasto militar en el mundo, el aumento en estos últimos 9 años desproporcionado, entre otras cosas, del gasto militar global. Pero como contracara, en América Latina también se destaca algo similar, el aumento del gasto militar en una región bastante necesitada de inversión social. Tenemos países como México, Brasil, Colombia que se destacan y últimamente estamos viendo cómo el sur eh, se encuentra o evidencia un fenómeno similar en Chile, en Argentina. Ese tema es el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Por qué aumenta el gasto militar? ¿Y por qué y cómo y para qué se reposiciona las bases militares y el interés del Comando Sur de los Estados Unidos? Y para este tema agradecemos que nos haya aceptado la invitación Paola Gallo, quien es abogada y también copresidenta del MOPASOL, que es el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos en Argentina. Paula, bienvenida y muchas gracias. Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Una alegría poder encontrarnos para conversar sobre los temas sobre los que trabajamos y bueno, quiero dejarle un saludo a quien nos escuche, a quien nos vea y al equipo, por supuesto, también. Bien, Paula, para empezar, ¿por qué este tema del mayor gasto militar, de la mayor inversión militar, debe importarnos a nosotros, ciudadanos de a pie, que estamos todos los días en la lucha por la supervivencia? ¿Por qué crees que es importante que sepamos esto? Bueno, mira, según un informe reciente de Oxfam sobre la desigualdad en la región América Latina y el Caribe, se ha sostenido que nuestra región sigue siendo la región más desigual del mundo, del planeta, aún más desigual que África, donde el 1% de la población que es más rica de la región, que son 6,5 millones de personas, tiene 55 veces más riqueza que el 50% de la población más pobre de la región, que son 334 millones de personas. Entonces, esto posiciona a nuestra región como la más desigual. Y uno se pregunta por qué en la región más rica del planeta, donde es reservorio de los recursos más importantes para la humanidad, no solamente a nivel energético, ¿no?, productivo, sino de supervivencia como el agua. Entonces, aquí entender el proyecto de la militarización, y de la militarización no cualquiera, sino la imperial, cómo juega en este proceso de acumulación, eh, en esos estándares de desigualdad tan brutales, ¿no? Entonces nos encontramos, sobre todo en el siglo XXI, con un tema que nos preocupa muchísimo hoy desde Argentina, y es el tema de la OTAN en la región. En el año 98, Argentina fue pionera en incursionar como aliado extra-OTAN, eh, y después Colombia se incorpora como socio global, una categoría que es sumamente extraña, muy singular, sui generis, en las formas asociativas de la OTAN, y después está Brasil en el 2018 que se incorpora. Aquí quiero hacer un paréntesis, Alfonso. Es muy importante insistir en esto, porque a donde hemos ido a hablar de estos temas, siempre hay alguien que levanta la mano para decir, eso no es cierto. Brasil no es aliado extra-OTAN, Argentina no es aliado extra-OTAN, ¿sí? Del que nunca quedan dudas es de Colombia, es como que tiene el manto de guerra Colombia, lamentablemente. Entonces es creíble, pero no es creíble que un país como Argentina lo sea, o que un país como Brasil lo siga siendo, aunque hoy sea Lula el presidente, o que haya sido aliados tratando a Argentina a pesar de haber tenido gobiernos como el de Néstor y el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces hay que tomarse en serio este tema, hay que tomarse en serio. Si la mejor manera de salir de dudas es entrando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y ahí hay una listita que ellos tienen, y en la listita está. Entonces, el que tenga dudas, que vaya a la fuente. Bien, ¿cuáles son las dos grandes hipótesis de la OTAN? Bueno, a nivel global, ¿cuál es? Bueno, en la reunión en Madrid en el año 2022 ellos hablan de la estrategia 360 grados, ¿no?
y es que la OTAN puede intervenir en cualquier lugar del mundo, bien lo dice Estrategia 360, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien. Y señala a Rusia y a China como sus enemigos, a Rusia como sus enemigos y a China como un contrincante, ¿sí? En la disputa por la hegemonía, por los recursos, digámoslo claramente. Entonces, ser aliado extra OTAN o ser socio global de la OTAN te vincula con ese proyecto expansionista. Además, señalando a dos potencias tan importantes como China y como Rusia como enemigos, cuando nuestros países son parte de una región que ha sido declarada zona de paz en el año 2014. Fue declarada zona de paz en el año 2014 en La Habana, creo yo que por la enorme necesidad de que quienes nos gobernaban en ese momento se dieron cuenta que el 2014 fue un momento en que los BRICS, ¿sí?, entraron a jugar muy fuerte en la región y donde Argentina, Venezuela, por ejemplo, pidieron la entrada a los BRICS y Ucrania. Bien. Entonces, ahí vino la respuesta de Estados Unidos en el continente, ¿sí?, a esa disputa ya muy concreta con China, ¿no? Pero como dos ojos del huracán de la geopolítica mundial en nuestra región, que es el Amazonas, ¿sí?, donde Colombia y Brasil, por supuesto, son parte, y el otro es Atlántico Sur, Antártida, ¿no? Es la Antártida, donde es Argentina, fundamentalmente, el puerto de entrada a esta zona estratégica en todos los sentidos en los que se piense. Si quieres, sigo profundizando o quieres ir con otra pregunta, como quieras. No, vas en un hilo muy interesante, porque la pregunta también que seguía y que te iba a hacer es en términos de qué está en juego, pero ya lo estás dejando claro. Hay una geopolítica, primero, de confrontación, por eso el Pacífico se hace tan importante, el control del Pacífico, pero a la vez también un control de los recursos naturales. Y es clave que nos digas o nos expliques por qué es importante o qué parte de la región, de la Argentina, es esencialmente importante y qué recursos para este reposicionamiento militar de los Estados Unidos, que ahí vamos resolviendo la pregunta de por qué esto es importante para el ciudadano de a pie, que parece ser que está en juego, es el futuro del país. Sí lo Dale. es. La generala Laura Richardson, la generala del Comando Sur, Laura Richardson, vino al país, a la Argentina, 3 veces en los últimos 2 años. Ella tomó posesión de su cargo en octubre del 2019. Y de ese tiempo ahora vino 3 veces. ¿A qué viene Laura Richardson? Bueno, ella lo ha dicho claramente desde Miami, ¿no? En sus declaraciones son abiertas y muy sin pelos en la lengua, ¿no? Ellos son claros en para lo que están viniendo acá. Ellos necesitan nuestros recursos. Hay un gran libro de una académica maravillosa que se llama Mónica Bruckmann, que se llama La geopolítica de los recursos naturales en América Latina, publicado por Ediciones Luxemburg, que es un libro donde ella publica la investigación que hizo, donde ella mide el nivel de dependencia que tiene Estados Unidos de los recursos de la región. Y es impactante ver cómo la economía de los Estados Unidos, de la industria pesada, de la industria aeroespacial, es dependiente de nosotros en más de un 90%. Entonces, cuando ellos dicen que ellos necesitan asegurar los recursos de América Latina y el Caribe, para ellos están hablando de la supervivencia de su modelo económico, de bienestar del pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo de los intereses que defiende el gobierno de los Estados Unidos, que son las corporaciones armamentísticas, ¿no? Que es de lo que está hecha la economía de Estados Unidos, de la guerra. Sí, esa claridad quiero resaltarla
y es que son los intereses del pueblo, porque el pueblo norteamericano tiene ahora una alta tasa de pobreza y empobrecimiento, e Exactamente. incluso un tema fuertísimo con el tema de las adicciones. Es lo que estás diciendo, es de las corporaciones y de las élites con la que iniciaste esta conversación, de las élites de Estados Unidos. Genial esa claridad. Dale. Bien. Entonces, vuelvo a Laura Richardson. Ella vino, la última vez que vino, se reunió en Ushuaia, que es el puerto de entrada a la Antártida por Argentina. Hay otro puerto de entrada por Chile, por ejemplo. Pero ese puerto de entrada a la Antártida es un proyecto que viene desarrollando el gobierno argentino desde el año 2011 para que la economía cambie del turismo, que es lo que mueve Ushuaia, y alguna otra industria, a ser una plataforma de acceso, ¿no? Todo el que quiere ir a la Antártida pueda pasar por Ushuaia y allí se abastezca de todo lo que necesite, ¿sí? Entonces, uno se pregunta por qué a Laura Richardson y a los Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? Les interesa el Atlántico Sur y la Antártida. Bueno, voy a tratar de ser muy sucinta. El Atlántico Sur es el mar más rico del mundo. Hay otros mares muy ricos, pero han sido depredados. Hoy el mar donde hay más comida está en el Atlántico Sur. ¿Que es un mar donde hay depredación? Sí, sobre todo la depredación se debe a las licencias pesqueras que venden el Reino Unido en su colonia, en la colonia que ellos han instalado en Malvinas, ¿no? En nuestras Islas Malvinas. Entonces allí los habitantes o también las corporaciones eh, eh, que viven allí porque se enriquecen de esa ocupación colonial, venden las licencias pesqueras ilegales y no le hacen ningún seguimiento de esa explotación. Entonces, allí hay muchísima comida. Diríamos que el alimento del mundo está en el Atlántico Sur. Segundo, hay una gran reserva de gas y petróleo. Gran, le llaman el Golfo Pérsico Austral, porque se compara en reservas a lo que hay en el Golfo Pérsico. Bien, pero además hay algo que es absolutamente extraordinario, que son los nódulos polimetálicos. Ellos están en el lecho marino y esos nódulos polimetálicos tienen cobre y tienen manganeso. El cobre es uno de los 3 minerales absolutamente necesarios para la transición energética. Y las grandes corporaciones mineras que se van a enriquecer con esta transición energética, que ellos están sosteniendo, por supuesto, están buscando una mina de cobre que tenga la misma capacidad de la de Chile y no la han encontrado, pero saben que en los nódulos polimetálicos que están en el lecho marino y en gran abundancia en el Atlántico Sur está, y está con un acceso facilísimo. Entonces, allí hay cosas sumamente importantes para el hoy por hoy de nuestro pueblo, pero también de la humanidad. Y después está, por supuesto, el enclave colonial que le permite al Reino Unido, quiere decir OTAN, a el dominio, a las disputas de soberanía que están congeladas por el Tratado Antártico, pero que existen en la Antártida, ¿sí? Entonces, la OTAN, ¿cómo puede llegar a la Antártida? A través de esa colonia del Reino Unido, donde hay una base militar de la OTAN, ¿sí? ¿Qué hay en la Antártida? En la Antártida hay todo lo que hay en África, todo. Porque como cuando éramos Gondwana, estaban pegadas la Antártida y África, los geólogos dicen, me lo han explicado maravillosamente, es apasionante esa explicación, cuando se separan, bueno, es como un espejo. Entonces, ahí hay minas de diamantes, hay oro, hay petróleo, hay gas, hay lo que te puedas imaginar, Alfonso. En la Antártida hay lo que te puedas imaginar. Pero yo creo que uno de los recursos más importantes de lo que estamos hablando es que es el reservorio de agua dulce del planeta, es la Antártida, ¿sí? Y allí también es donde se determina el clima del planeta. Y también es el paso
entre Atlántico, por el Atlántico al Pacífico. O sea que en un escenario de guerra, dominar ese paso es ganar o no la guerra. Bien, estás hablando del extremo sur. También hay unos intereses en el norte, en el Triángulo del Litio. Es así. Y Sí. también entiendo, por todo este reordenamiento y reposicionamiento, que China ya había avanzado en la construcción de corredores bioceánicos para lo mismo, para estar o tener el control sobre estos recursos. Cuéntanos un poco de esos dos temas para tener más claridad. Bueno, te cuento. China firma un acuerdo marco con la Argentina. Es una ley extensísima durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se llevan adelante unas inversiones impresionantes a todo nivel de China en Argentina, ¿no? De hecho, China es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil. O sea, Estados Unidos ya perdió su lugar. Entonces, estamos hablando de que esta situación de un país con el que no viene con militares, no viene a la fuerza ni empujando, ni tampoco creando una deuda externa, ni con golpes de Estado, ni con bases militares, sino que dice, ustedes necesitan energía. Bueno, vamos a hacer una hidroeléctrica, la más grande del continente. Acá está la plata. Son Entonces, formas de bueno, por supuesto, relacionamiento diferente, abiertamente diferentes. es un relacionamiento diferente donde China dice, nosotros creemos en las relaciones win-win, pero el win de China se ocupa el gobierno chino, el Partido Comunista Chino. Del win de Argentina se tiene que ocupar el gobierno argentino, ¿sí? Pero nuestras negociaciones están basadas en el ganar-ganar, porque ellos hablan de el fin o el camino de convivencia pacífica y lo que nosotros llamamos el buen vivir, ¿no? En nuestra América, ¿no? Y insisten mucho en un proyecto de paz donde el comercio es fundamental, como siempre a través de la historia de la humanidad. Donde hubo comercio, hubo paz, ¿no? Así que acá nos encontramos en el huracán de una gran disputa de intereses entre China y entre Estados Unidos. Perfecto. Y del Triángulo del Litio, El sigue la Triángulo del Litio. disputa. Bueno, en el Triángulo, nosotros tenemos reservas muy cerca de la frontera con Bolivia, que es el país que tiene la gran reserva de litio del continente. Y China había hecho grandes inversiones. De hecho, la última imagen de Evo como presidente a nivel de tapas de diarios fue el arriba de un auto hecho en Bolivia con capitales chinos que funcionaba con baterías hechas en Bolivia y después vino el golpe, ¿no? Y esto lo dijo Elon Musk, el de Tesla, porque ellos no iban a permitir que China avanzara en la industria del litio en Bolivia y en la región, ¿no? Entonces él dijo en su Twitter, vamos a dar los golpes que sean necesarios. Y esta fue la última foto de Evo Morales como presidente, arriba de ese auto, industria boliviana. Volvemos a la OTAN. Argentina ha dicho, el presidente Milei ha dicho en esa visita de Laura Richardson en Ushuaia, que la única manera de garantizar la soberanía de Argentina es aliarse incondicionalmente con los intereses de los Estados Unidos y de Israel. Entonces empieza Argentina a mostrar cuál es el movimiento tectónico que se da en la región cuando Colombia se corre o intenta correrse, cuando habla de paz total, ¿sí? Y correrse de este estatus de socio global que tiene, y empieza a correrse, inmediatamente Argentina salta a posicionarse en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos acá en Argentina es, ojo, porque lo que le pasó a Colombia con ese relacionamiento de ese triángulo imperialista de militarización imperial, Estados Unidos, Israel, Colombia, le trajo millones y millones
de desplazados, una guerra que todavía no conocemos a fondo. El mundo aún desconoce el dolor y las víctimas de la guerra. Algún día los conoceremos y las causas, porque hay una comisión de la verdad, pero las causas todavía están por ser estudiadas y sobre todo los responsables. Ahí estuvo la chiquita Abraham procesada en los Estados Unidos y condenada a pagar por haberle pagado y financiado a los paramilitares. Y recién después de un juicio de 30 años se logró esa sentencia. Así que hay mucha verdad todavía por construir en Colombia, ¿no? Y por lo que le pasa a un país que se alinea completamente a la OTAN y al triángulo del imperialismo, de la militarización imperial de Estados Unidos y Israel, ¿no? Es la muerte y la desigualdad, porque es Colombia el país más desigual del mundo, en la región más desigual del mundo. Así que si hay un país para mostrar qué le pasa a los países que se alinean con la OTAN, estando desde este lugar del mundo, es Colombia. Sí, y también está nuestra historia de golpes militares, eso no se puede desconocer. Cuéntanos un poco sobre el papel que ha jugado Milei, por un lado, y segundo, ¿qué pasó con los BRICS, que estaban próximos a ingresar a esta alianza, importante alianza comercial? ¿Y qué sucedió allí con estos dos, con Milei, el papel de Milei y los BRICS? Bueno, Milei es un laboratorio que están ensayando en Argentina. Es un laboratorio que si funciona, se va a implementar en otros países del mundo. Es un laboratorio que han llamado anarcocapitalismo, pero es algo muy parecido a lo que venimos estudiando como fascismo del siglo XXI, ¿no? Es la deshumanización total para el saqueo de todo, ¿sí? Entonces, donde ya el Estado no es funcional, escasamente para lo represivo, ¿sí? Pero no es funcional en absoluto porque son las corporaciones de las que venimos hablando desde el principio de la charla que necesitan gestionar sus intereses directamente, ¿sí? Entonces es lo que le pasó, por ejemplo, en la guerra de Ucrania a los dueños de la tierra, a los productores agrícolas en Ucrania, que terminó BlackRock comprando la tierra en Ucrania, ¿sí? Entonces, cuando uno ve quién se beneficia de los conflictos y de las alianzas, uno se da cuenta qué intereses está defendiendo un gobierno. Entonces, el presidente Javier Milei está defendiendo los intereses de unas corporaciones enormes, dueñas del mundo, que pusieron sus ojos en Argentina hace mucho tiempo y que ya no quieren negociar, ya no quieren distribución, ya no quieren hablar de igualdad, ni de justicia social. Y entonces han construido un discurso de que es una abominación hablar de justicia social, ¿no? Pero esto es un laboratorio construido con tecnología eh, que viene construyendo otros fenómenos como el fenómeno de Donald Trump o de Bolsonaro en Brasil, que no son iguales, porque nada es igual. O sea, ni el pueblo estadounidense es el pueblo argentino, ni el pueblo argentino es el pueblo brasileño. Pero sí hay tecnologías de la inteligencia artificial que permiten conocer a un pueblo, ¿no? Esto que Michel Foucault hablaba de la biopolítica. Bueno, la tecnología hoy nos permite mapear un pueblo y mapear un pueblo a nivel de su cultura estratégica y saber cómo debe ser un candidato para ganar una selección. ¿Qué votan? ¿Qué deseos hay en los pueblos, ¿no? Entonces esa tecnología se ha puesto al servicio de estas corporaciones para crear este gobierno, que es el gobierno de Javier Milei. Que puede ser Javier Milei hoy, mañana otra persona, ¿sí? Pero los intereses para lo que están jugando es para el de las grandes corporaciones dueñas del mundo. Y que implica lo que estás diciendo, desestructurar el Estado y dejarle una sola función, y la función militar. Bien, nos quedan muchos temas interesantes abiertos que tendremos que seguir profundizando porque el tiempo se nos agotó, pero queremos cerrar con esta pregunta y es en función, todo este escenario que nos estás planteando, esta disputa geopolítica que está en el momento, en calor, en caliente, afecta indudablemente a los pueblos, a las organizaciones sociales, las organizaciones que defienden el agua, que defienden el territorio, que defienden su soberanía. ¿Cuál sería el mensaje, la ruta, las acciones
o el llamado al movimiento social, y que ya no es una lucha regional, es una lucha latinoamericana y es una lucha en el fondo por la vida, nos jugamos la vida en este momento. ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuáles serían las recomendaciones y esas rutas? Ya lo decías, articular fuerzas contra las formas de fascismo. ¿Qué decirle al movimiento social en América Latina? Bueno, nosotros, y acá recupero las palabras de nuestros líderes y nuestras lideresas que nos han inspirado y que nos han demostrado que luchar sí sirve y que la política es la única herramienta de los pueblos, de los que no tenemos riquezas, es la política, esa es nuestra única riqueza, la política. Entonces, primero un llamado, sobre todo a la juventud, a defender la política, a no abandonarla, a no abandonarla. Porque la política también es la que mantiene viva la esperanza de los pueblos de transformar. Pero acá vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en comprender que los fenómenos contra los que nos enfrentamos hasta hoy han cambiado. El sistema de represión hoy de este modelo es distinto. Entonces necesitamos conocer mejor ese proyecto represivo para protegernos. Eso es como punto número uno. Necesitamos solidaridad internacional para ayudarnos a pensar en cómo nos defendemos de este proyecto represivo, ¿no? Segundo, para eso necesitamos construir unidad. ¿Estamos en ese camino en Argentina? Sí, estamos en ese camino en Argentina. Uno de esos construcciones de unidad se llama la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Este es un gran esfuerzo que viene funcionando muy bien, pero necesitamos que sea más grande, más fuerte, porque cuando en unidad salgamos a defender nuestros derechos, los pueblos son los que hacen la historia, así que podremos escribirla a nuestra imagen y semejanza y defendiendo en nuestros intereses, ¿no? Así que creo que el momento hoy, ¿no? Lo inmediato es, necesitamos una articulación más profunda, la pérdida de UNASUR, no físicamente, porque UNASUR sigue existiendo en términos legales, pero sí a nivel operativo, con los grandes avances de la UNASUR, nos permite concluir que esa diplomacia de los pueblos para la paz necesita ser sostenida por redes abajo, y los de abajo somos nosotros. Tenemos que aprender a construir redes que sostengan los momentos en los que vamos para arriba, y cuando viene la reacción de las corporaciones, que vienen por todo lo que somos, esa red que construyamos pueda resistir, aunque no tengamos el gobierno. Entonces es gobernar la próxima vez pensando en que vamos a dar 2 pasos atrás, una adelante y 2 atrás, y tenemos que prepararnos para los 2 pasos atrás, con red, con unidad. Eso es lo que no podemos volver a perder. Creo que esa es la gran tarea hoy, construir red y unidad, urgentemente, de lucha, por supuesto, y de solidaridad. La solidaridad internacionalista creo que hoy es la clave para enfrentar los desafíos que nos plantea un mundo en crisis, en transformación, un mundo que no sabemos hacia dónde marcha, pero sí sabemos con certeza de que es un mundo que no conocemos, que no conocemos. Una red internacional desde los pueblos por la lucha y la defensa de Así la es. vida y de la alegría del encuentro. Creo que ahí tenemos un reto gigante y enorme como latinoamericanos. Paula, agradecerte por todo este conocimiento, por tu tiempo, por todas estas claridades y a la vez nuevas preguntas que nos abres. Nos estaremos encontrando en otro momento porque creo que quedan preguntas para seguir profundizando. Muchas gracias, Paula. Ay, gracias a ti, Alfonso. Me encanta que nos podamos encontrar, conversar, hace parte de esto de construir unidad, de construir red, y de pensar, por supuesto, porque hay un día después sin Milei, por supuesto, yo no tengo ninguna duda de que hay un día después sin Milei, y hay que pensar en el día después sin Milei. Y ese día después sin Milei, tenemos que recordar que es un paso adelante y 2 atrás, y que hay que trabajar en los 2 pasos atrás. ¿Sí? Ese es un buen llamado para este momento en Colombia también.
Bien, y a todos quienes nos siguen y nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias.